Muy buenas hermanos, continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 20, parte 2. Seguimos en Jeremías y el título es Profetas buenos y profetas malos. El versículo clave se encuentra en Jeremías 23:3 y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esta parte 2 tiene por título Cristo, el Pastor Supremo. Y los versículos que cubriremos se encuentran en Jeremías 23, del 5 al 8, y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Jehová, justicia nuestra, es el nombre con el que será conocido el gran rey. Dios ha prometido un rey como ningún otro. Será descendiente de David y en su reinado habrá gozo, juicio y justicia. Judá será salvo e Israel habitará confiado. Al día de hoy han pasado 1990 años, más o menos, desde que nuestro Señor Jesucristo selló con su sangre el nuevo pacto, en el que no solo tenemos esperanza y salvación, sino que nos hace parte del pueblo al que le fue dada esta promesa. ¿Qué promesa? La promesa de un rey que fuera descendiente del rey David y que estableciera un reino fuerte, poderoso, estable, en el cual se reinara con justicia, con rectitud, que haya prosperidad, que haya paz, que haya seguridad. Reinará con vara de hierro. Esto es, no se tolerará ni la maldad, ni la injusticia, ni nada que sea inicuo, sino que realmente establecerá paz, establecerá prosperidad como no la ha conocido el mundo y establecerá justicia, porque será el mismo Hijo de Dios quien reine. Pero el hecho de que el Señor Jesucristo haya sellado ese nuevo pacto con su sangre y nos haya hecho partícipes de esta promesa es algo muy especial que muchas veces nosotros ignoramos. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 2, del 11 al 19, de esta manera nos habla. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y hermanos, es una cosa maravillosa que Jehová justicia nuestra, esto es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, realmente a nosotros que estábamos lejos nos haya hecho cercanos. A nosotros que éramos llamados sin circuncisión, ahora vengamos a ser coherederos. Vengamos a ser ya no extranjeros, sino conciudadanos. ¿De quién? De los santos y miembros de la familia de Dios. De manera que esta promesa de Dios de establecer un rey y un reinado en el cual haya paz y haya prosperidad y Judá sea salvo e Israel tenga paz y seguridad, es una promesa que nosotros también alcanzamos. Es una promesa de la que vinimos a ser parte en Cristo. Dios lo prometió y seguramente lo cumplirá. Y miren finalmente qué significa esta promesa para nosotros, porque ciertamente aún no se cumple. En el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo vino y selló el pacto, en ese tiempo solo Judá y Benjamín habían regresado a Israel. No dudo que de las otras tribus, algunas familias, pero no las demás tribus en general. Sin embargo, cuando venga el reinado del Hijo de David, del Hijo de Dios, las cosas se verán y finalmente miraremos el cumplimiento de esta promesa. Allá en Apocalipsis 26 nos dice de esta manera: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aún seguimos a la espera de esta promesa, pero vaya que es una promesa maravillosa. El pueblo de Dios la espera con ansias y nosotros, los cristianos, sin duda alguna, también. Porque no hay nada que anhelemos más que todo cuanto nuestro Creador y nuestro Salvador Jesucristo haya prometido se cumpla al pie de la letra. Miren, hay quienes a lo mejor no muestren mucho interés en conocer de estas cosas porque concluyan, una cosa son los judíos y otra cosa somos la iglesia. Pero las escrituras son muy claras: de los dos pueblos hizo uno, un solo cuerpo. Dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. De manera que nosotros somos los que fuimos injertados en el olivo real y ahora ya no somos extranjeros, ahora somos parte de la familia de Dios. Y esta promesa que aún no se cumple, que hace 1990 años se selló el pacto para que tuviéramos parte de todas esas promesas y de todos los pactos, pues ansiosamente esperamos ese cumplimiento. Y cuánto más si permaneciendo fieles y firmes seremos hechos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Y aquello que Dios hará, por eso es que lo esperamos con expectativa y con ansia, porque será más grandioso que cuando sacó a su pueblo de Egipto. Miren, hermanos, nuestro Dios es un Dios de palabra. Siempre cumple lo que promete.
Y ahí precisamente se encuentra nuestra seguridad. Y por esa razón es que también en Él ponemos nuestra fe. Y cuando alguien es como Dios, que siempre cumple lo que promete, por eso es tan ofensivo también dudar de Dios. Porque ¿cuándo ha fallado en su palabra? ¿O cuándo ha dicho algo y no lo ha cumplido? Como para que pongamos duda en lo que Él declara. De manera que de todo lugar donde se encuentre la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde fueron dispersos, Él los traerá. Y hemos visto, por lo menos de manera borrosa, diría yo, o a través no con toda la claridad posible, pero hemos visto un pequeño cumplimiento de esta promesa, porque día con día, desde que Israel fue reconocido como un país soberano e independiente, día con día han llegado del norte, del oriente, de occidente, miles y miles de judíos a establecerse en la tierra que Dios juró a sus padres, que sería para ellos, que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sin embargo, aún no es el cumplimiento, porque ciertamente Cristo no ha regresado a establecer su reino con justicia. Y hoy en día podemos ver cuánta inseguridad, cuánta pobreza, cuánta hambre, pero sobre todo cuánta injusticia hay en el mundo. Pero pronto se cumplirá. Miren, muchos erróneamente piensan que Dios ha desechado a su pueblo y que se ha vuelto a los gentiles. Ahora, gloria a Dios que nos ha incluido en sus propósitos. Gloria a Dios que ciertamente se ha vuelto a nosotros para salvación, pero no ha desechado a su pueblo. Y verdaderamente el hecho que no lo deseche es para nuestro gozo, aún con todas esas ideas erróneas que hay entre el mundo en el que dice que Dios ya tiene un plan para Israel muy separado del plan que tiene para nosotros, la iglesia ahora. Lógicamente, de alguna manera nos podríamos sentir privilegiados y podríamos pensar que bueno, que Dios ahora, viendo cuán cabeza dura son los israelitas, nos ha escogido a nosotros. Pero la verdad es que Dios no ha desechado Dios a su pueblo. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11, del 2 al 6, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerto y tus altares han derribado y solo yo he quedado? Y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. De tal manera que Dios no ha desechado a su pueblo. Y al igual que nosotros fuimos salvos por gracia y continuamente se nos olvida y continuamente muchos comparan cuán necio fue el pueblo de Dios, cuán desobediente, cuánta falta de fe tuvo, olvidando e ignorando que fuimos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino que por pura gracia fuimos salvos. ¿Y qué creen? Dios también se ha reservado un remanente, aún ahora en nuestro tiempo, dice el apóstol Pablo, y sin duda alguna podemos decirlo hoy nosotros también, se ha reservado un remanente escogido por gracia, no por obras, pero por gracia. Porque Dios no ha desechado a su pueblo. Y esto es importante para nosotros porque de esa manera podemos ver un Dios que siempre cumple lo que promete y que podemos realmente confiar en Él. Miren, cuántos gentiles en su ignorancia y en la vanidad de su mente piensan que ahora la iglesia es una entidad muy distinta a Jerusalén, a Israel, perdón, al pueblo de Dios,
y que a ellos fueron desechados. ¿Se olvidan que el pacto nuevo Dios lo prometió a Israel? Se olvidan que ese pacto fue prometido a Israel, fue prometido a Judá, fue prometido al pueblo de Dios. Y entonces el tratar de tomar un beneficio de pronto o una distinción y decir, ahora nosotros somos la iglesia y todos ellos fueron desechados por necios, realmente no alcanzan a ver que están diciendo Dios fracasó en ese pacto que prometió. Porque si se lo prometió a Israel o si se lo prometió a Judá y resulta que a la hora de la hora no se los dio a ellos, sino que nos lo dio a nosotros, ¿quién nos garantiza que el día de mañana Dios no haga lo mismo? Que ahora nosotros somos los elegidos y ellos ya fueron desechados y el día de mañana de pronto, de igual manera como en nuestra mente decimos a ellos les desechó y a nosotros nos eligió, ahora Dios diga, bueno, ahora a ustedes los voy a desechar y a ellos los voy a elegir. Claro que no. Dios siempre cumple lo que promete y ese pacto que le prometió a Judá es el pacto que Cristo selló con su sangre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es el pacto del que nosotros ahora tenemos parte y ellos son ese olivo real en el cual nosotros fuimos injertados. Y de los dos pueblos se hizo uno, como un solo hombre. Y esto cuánta seguridad nos da, sobre todo a nuestro espíritu y a nuestra fe, si pudiéramos verlo con los ojos de la fe. Porque si la dura cerviz de Israel no puede hacer desistir a Jehová de sus promesas, las promesas hechas a nosotros en Cristo tendrán también su perfecto cumplimiento. Pero si la dura cerviz de Israel hizo que Dios desistiera de sus promesas y se diera por vencido y abandonara y ahora se volviera a otro pueblo, porque ciertamente sí habló de volverse a otro pueblo que no es pueblo. Esto es nosotros, pero no desechándolos, sino que si el endurecimiento parcial de ellos ha traído bendición y gloria y salvación a los gentiles, cuánto gozo y gloria traerá cuando sean restaurados. Por eso es que el cristiano anhela este momento, cuando Dios cumpla todas sus promesas a su pueblo, porque ahora ahí estamos incluidos nosotros, porque ahora podemos tener seguridad en esas promesas, porque sabemos que a pesar de que si nos comparáramos puede que seamos mucho más necios que los israelitas, aún Dios tendrá paciencia con nosotros. Aún Dios enviará su Espíritu y su Espíritu obrará en nuestras vidas. Pero si queremos ser necios, si queremos pensar que definitivamente Dios desechó a Israel y se volvió para nosotros y con ellos prácticamente ya estuvo el asunto, después a lo mejor de que Cristo venga tratará con ellos de manera secundaria. Si queremos pensar así, a lo mejor conscientemente porque estamos cegados no lo notaríamos, pero nuestro espíritu estaría angustiado. ¿Cómo puede poner la seguridad de su salvación en un Dios que de pronto cambia de parecer porque no pudo con un pueblo necio? ¿Quién me garantiza que yo no soy más necio que ellos? ¿Quién me garantiza que yo sí realmente tengo más fe, tengo más obediencia, tengo más entrega? Olvido que en primer lugar fui incluido en el pueblo de Dios por gracia. No es porque yo habría algo especial en mí o yo hice algo especial. Fue gracia. Algo inmerecido. Dios me atrajo, su espíritu me convenció de pecado, de justicia, de juicio, hizo el llamado y si bien es cierto que respondí al llamado positivamente, pero fue por la gracia misma de Dios que creí y ahora soy salvo. De igual manera ellos. Es maravillosa esta promesa que Dios ha hecho y anhelamos ver su cumplimiento. Y nos gozamos cuando vemos ese cumplimiento parcial y cuando oímos de miles y miles de israelitas regresando a Israel, nos gozamos. Porque decimos, ya pronto, no se dirá, vive Jehová que sacó a su pueblo de Egipto.
sino que se dirá, vive Jehová, que trajo a su pueblo desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste, de donde quiera que se encontraban, los trajo a la tierra que juró a sus padres. O sea que es una tierra que está bajo juramento y que Dios no puede mentir, y juró por sí mismo porque no había por quién más jurar. Y nos gozamos porque realmente se va a cumplir y porque somos parte de ese pueblo y porque reinaremos con Él cuando reine con justicia, con equidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo promesas tan grandes en Él. Y quiera Dios que suceda en nuestros tiempos. Quiera Dios que a nosotros nos toque escuchar la trompeta, porque sonará la trompeta. Y que podamos ver que los muertos en Cristo resuciten primero. Y que los que hayamos quedado seamos arrebatados con Él en las nubes y que reinemos con Él por 1000 años y veamos todas sus promesas cumplidas y podamos decir, nuestro Dios es un Dios de palabra, es un Dios fiel que siempre cumple lo que promete y que a pesar de nuestra necedad, a pesar de que no siempre fuimos obedientes y atentos y no siempre le servimos como debimos hacerlo, fue paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perdiera, sino que procediéramos al arrepentimiento y tuviéramos el gozo de ver todas sus promesas cumplidas. Grande, grande es nuestro Dios. Cree en Él y ten por seguro que todo cuanto ha dicho, ni una jota ni un tilde quedará sin cumplirse. Así es nuestro Dios de fiel, y por eso nuestro espíritu descansa en sus promesas y no tiene temor alguno. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y nos vemos para el siguiente estudio de Escuela Dominical.